¿Pueden los espíritus de los fallecidos comunicarse con nosotros? ¿Hay seres en otros planos, en otras realidades, deidades, demonios, por qué no, que se pueden comunicar con los seres humanos? Y estas comunicaciones pueden quedar grabadas, registradas por aparatos, por complejos artilugios como los celulares, como las antiguas grabadoras de magnetófono. ¿Existen entonces estos seres y nos hablan, nos susurran? ¿Podemos capturar sus voces? En el mundo del misterio se le llama a este fenómeno psicofonía o también comunicación transinstrumental. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar una colección de 9 psicofonías que para muchos resultan una prueba innegable de la existencia del más allá y para otros simplemente son curiosidades y a veces fraudes. No lo sé. Lo cierto es que están allí y las podemos escuchar y usted las va a escuchar. Así que abróchese los cinturones y oiga este podcast hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. ¿Existe la vida después de la muerte? Y si existe la vida después de la muerte, ¿podemos comunicarnos con los espíritus de la gente que ha fallecido? Existe una tradición muy grande en Occidente acerca de los médiums, personas que teóricamente podrían comunicarse con el más allá, gente que recibe mensajes, incluso que los puede ver. Hay películas muy famosas como Ghost, La sombra del amor, muy popular en los años 90, con Patrick Swayze, que ya falleció, y con Demi Moore. También existen otras formas de comunicarse con los muertos. Los fenómenos de voz electrónica les llaman EVP. Esos fenómenos para muchos son la prueba de que existe el más allá. ¿Qué son? Las psicofonías, básicamente. Palabras que surgen de la nada y que entran a ser grabadas por aparatos electrónicos, que traen mensajes. Algunas son realmente extrañas, no dicen nada, incoherentes. Otras parecen tener inteligencia, parecen decirnos que el mundo espiritual existe, que hay algo allí. Muchos investigadores van a lugares en donde supuestamente ocurrieron tragedias, asesinatos, llevan grabadoras especiales para tratar de registrar estas voces de ultratumba, estas voces del más allá. Un grupo de ellos fue a un cementerio en Madrid, allí en donde hay un camposanto, Almudena, uno de los cementerios más grandes del mundo, católicos. Colocaron sus grabadoras y empezaron a registrar voces extrañas y luego empezaron a preguntar. Van a escuchar ustedes una de esas voces raras, extrañas, distorsionadas en esta oportunidad, que parecen responder estupefactas desde el éter, desde otra dimensión, las preguntas que hace el investigador en pleno cementerio. Escuchen ustedes, juzguen y analicen. ¿Viste a Dios cuando falleciste? ¿Vistes a Dios cuando falleciste? Esto pregunta el investigador. Y realmente uno no escucha mucho, solamente una interferencia, pero si aislamos el sonido, vamos a encontrar que es una especie de balbuceo. Quiero que usted le ponga mucha atención. Si en este momento usted nos está escuchando, está en algún lugar en donde pueda, utilice audífonos, cierre los ojos y trate de entender lo que ese fenómeno en teoría responde. Cuando se le pregunta, ¿viste a Dios? ¿Viste a Dios cuando falleciste? No lo sé. Escúchenlo ustedes. A mí me resulta enigmático, extraño este sonido. Escuchen ustedes la supuesta voz o la supuesta respuesta de un espíritu. Vamos a ponerlo nuevamente aquí y ustedes juzgarán y ustedes me dirán si se trata solamente de un engaño, de un fraude o de una prueba del más allá. ¿Viste a Dios cuando falleciste?
¿Viste a Dios cuando falleciste? ¿Qué dice esa voz? Algunos dicen que dice no vi, otros dicen que dice lo vi, otros dicen que simplemente estática. No lo sé realmente, estos fenómenos y estas grabaciones nos llenan muchas veces de dudas, nos llenan muchas veces de incertidumbres. Pues vamos a escuchar nuevamente, porque siempre me dicen, pero póngalo varias veces. Pues aquí va otra vez, por última vez, esta extraña psicofonía, esta extraña voz que parece venir de otro mundo, de otro tiempo, de otro espacio, de otra esfera. ¿O será simplemente una interferencia? No lo sé. ¿Viste a Dios cuando falleciste? ¿Qué tal que existan seres en el más allá? Seres allá, al otro lado de la existencia. No tengo ni idea. Es muy probable, es muy posible que no sea así, pero también puede ser. Puede que haya un camino a otra dimensión y que a veces podamos entrar en contacto con ellos, con eso. No lo sé. Se lo plantean religiones. Lo dice la misma Iglesia Católica, que cree en lo sobrenatural, en el poder de Jesús de Nazaret. Lo dicen los seguidores del Islam, los seguidores de Mahoma, que creen en espíritus que hay allí en el mundo espiritual, en el mundo donde residen incluso también los ángeles. En este podcast de Paranormal News, el podcast, vamos a escuchar una de las psicofonías más asustadoras que yo jamás he escuchado en toda mi vida. Da mucho miedo, de verdad da mucho miedo. A mí, que escucho tantas historias y a mí que escucho tantas leyendas y que les narro tantas cosas acá, esta me da mucho miedo porque lo que dice es completamente perturbador. Sucedió en una construcción antigua, cuando un grupo de investigadores paranormales, liderados por el Dr. Raymond y compañía, así se hacen llamar, entraron a una vieja casa. Gente que quería explorar si había fantasmas. Decían que en esa casa había extraños movimientos en una granja en Estados Unidos, allá entre el monte. Imagínense ustedes un pastal, una casa antigua como de las películas y una granja. Imagínense que ustedes van caminando por ahí sobre el prado quemado a la madrugada. Los investigadores llevan cámaras. Quieren grabar fenómenos paranormales. No graban nada. Se la pasaron de lado al otro. Como cuando uno quiere, ay, quiero que me asusten, quiero que me asusten. Y nada lo asusta. Y no hay nada. Entonces dice que caminaron de un lado para el otro. Caminaron de ahí para el lado, grabaron y no vieron nada. Varios meses después empezaron a revisar nuevamente las grabaciones, empezaron a volver atrás, mirar cuadro a cuadro lo que sucedía y entonces uno de ellos, dedicado al sonido, dijo, oigan, ¿qué es este ruido? Oigan, ¿qué es esto? Esto yo nunca lo escuché. Mientras yo estuve ahí nunca lo escuché. La grabación es aterradora, porque ellos están en una granja y preguntan, ¿qué es lo que hay aquí? Y entonces una voz muy tenue, la van a escuchar, habla, escuchen muy bien, habla en inglés y dice, I have the body of a pig. Yo tenía el cuerpo de un marrano. Yo tenía el cuerpo de un cerdo. Y luego suena como un cerdo, suena así, el ruido que hacen los marranos, el gruñido de un cerdo. Da mucho miedo. Vamos a escucharla. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon cuando dice yo tenía el cuerpo de un cerdo? ¿Escucharon que después suena un gruñido? Da mucho miedo. Vamos a escucharlo nuevamente. Cierre los ojos si no está manejando. Esto da miedo. A mí me da miedo. I have the body of a pig. Yo tengo el cuerpo de un cerdo. Yo tengo el cuerpo de un cerdo. Yo tengo el cuerpo de un cerdo.
Dígame. Dígame. Una voz que se burla, una voz que se burla, una voz burlona, como si lo que está en el más allá nos quisiera mostrar que existe, se quisiera burlar de nosotros. Muchos dicen que esto nunca lo escucharon, pero es terrible, ¿no? O sea, que algo que allá se burle de uno y le diga, yo tengo el cuerpo del cerdo, o tenía el cuerpo del cerdo, tengo el cuerpo del cerdo, y luego hace, es asustador. Escuchémoslo la última vez. Dígame. Dígame. ¿Existe la vida después de la muerte? Vuelvo a decir, tal vez nunca estuvo muerto, tal vez lo que nos habla está en otra dimensión, tal vez sus palabras vienen directo a nuestra mente para perturbarnos, tal vez lo que quieren es jugar con nosotros. Han escuchado ustedes una de las psicofonías más aterradoras de la historia, un fenómeno sobrenatural o paranormal, o tal vez una broma muy elaborada, no sé, no tengo ni idea. ¿Usted qué piensa? Y hemos hablado muchas veces de esas extrañas voces, ¿no? Muchos investigadores me cuentan que están por allí, que colocan el celular a correr, a grabar y de repente algo extraño sucede. Se registran extrañas vibraciones que quedan grabadas. Algunas de esas voces son aterradoras. En esta oportunidad les voy a contar de una de mis psicofonías favoritas, de una de las más intrigantes para mí y tienen que ver con un fenómeno que se dio hace unos años en un pueblo que se llama Belmes de la Moraleda, que queda en España. Es un pueblito en donde supuestamente salían rostros, emergían rostros de las paredes, imágenes que parecían ser de muertos. Imagínense usted que sale una humedad de una pared y usted va a mirar y tiene ojitos, tiene carita, tiene incluso a veces bigote y tiene a veces nariz. Son los llamados rostros de Belmes, las caras de Belmes. Pues bien, varios investigadores como Germán de Argumosa y otro muy famoso de España llamado Pedro Amorós fueron hasta allí y grabaron voces realmente espeluznantes. Vamos a escuchar una, se las voy a colocar a continuación y quiero que ustedes de alguna manera intenten interpretar qué es lo que suena. Y después yo les diré qué es lo que dicen los investigadores que está ahí, porque con las psicofonías pasa esto, que solamente cuando uno le dicen qué es lo que dice es que uno lo escucha claramente. Entonces no los quiero inducir, ¿no?, a un mensaje que puede ser viciado. Escuchen ustedes calmadamente, si tienen audífonos póngaselos, concéntrese y díganos si quiere en mis redes sociales @cruzescribiente qué le parece estos sonidos, qué escucha a continuación. Matar a él, es lo que supuestamente dice esa voz, que es perturbadora. Nadie sabe por qué vienen estos sonidos, ¿no? Estos ruidos tan extraños, tan raros. Matar a él, ¿qué querrá decir esta voz? ¿Qué querrá decirnos? Que estuvo allí en un momento de violencia muy fuerte, que algo o alguien lo acechó, que nos quiere asustar simplemente y nos dice cosas desagradables. Muchos investigadores han tratado de darle explicación a las psicofonías y no han podido. Algunos dicen que se llama de mimofonías, que nuestro propio cuerpo genera, que los investigadores lo hacen, digamos, fraudulentamente con sus cuerdas vocales, como lo hacen los que tienen estos muñecos, los ventrílocos, ¿no? Otros dicen que también se puede hacer de forma autónoma y otros dicen que son voces del más allá, voces de personas muertas. Para algunos otros, voces de demonios. Escuchen nuevamente, por favor, esta psicofonía grabada en Belmes de la Moraleda, un pueblo que
que está en las montañas. Yo fui hasta allá hace un tiempo, en España, en donde se dicen surgen rostros extraños de las paredes. Escuchen ustedes la voz supuestamente de algo que viene de otra realidad. Una voz que dice terrible y macabramente: matar a él. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está allí en las sombras tratando de comunicarse con nosotros, tratando de hablarnos, tal vez de otra dimensión, desde otra región del universo? ¿Está en un plano en el cual viven los espíritus de los fallecidos? ¿Es una persona muerta que nos quiere hablar? ¿O está desde otra realidad, asustándonos, seres interdimensionales? Armero, el nombre de una población de Colombia que era el segundo municipio más importante del Tolima después de la capital Ibagué. Un día, hace ya varias décadas, el 13 de noviembre de 1985, una gran avalancha que se creó por un deslizamiento de los hielos del glaciar, del volcán Arenas, del cráter Arenas, del volcán Nevado del Ruiz, bajó por ahí. Se vino un montón de piedramenta y acabó con la vida de 25.000 personas. 25.000 personas que fallecieron en una sola noche. Quedó todo completamente tapado. Solo se salvaron algunas calles. Muy buen arroz, muy buen algodón. Se llamaba la Ciudad Blanca. Le decían la Ciudad Blanca a Armero, hasta que la avalancha la destruyó. ¿Saben por qué también le decían la Ciudad Blanca? Por el arroz, era algodón, pero sobre todo por las casas coloniales que tenía. Eran casas pintadas de blanco. Era una ciudad muy bonita. En 1985 desapareció, hace ya 36 años. Increíble que haya pasado tanto el tiempo. El caso es que últimamente en Armero se dice que hay apariciones extrañas que tienen que ver con todo este halo de misterio, duelo y demás. Y es que hay un sitio que sobrevivió, que quedó al lado de la carretera, que era uno de los edificios más altos, que era el hospital. Y en el hospital de Armero, se los voy a contar, era un edificio de los más altos de la ciudad, quedó tapado casi hasta el cuarto piso. Los corredores todavía están allí, todavía está la ruina del hospital de Armero. Y lo más interesante es que se escuchan voces y sonidos, los que llamaríamos nosotros psicofonías, que son voces del más allá, voces que no sabemos de dónde provienen, susurros inexplicables que algunos dicen que vienen de otra realidad. Quedan muchos grabados a veces en celulares, quedan grabados a veces en equipos de audio. Escuchen uno de los más famosos de la historia, que es cuando le preguntaron un grupo de investigadores españoles al vacío: ¿de dónde vienen esas voces? ¿De dónde vienen esas voces? Y la voz respondió esto. Se las repito, directo de los muertos. Un grupo de españoles puso una grabadora y dijo: bueno, ¿de dónde vienen las psicofonías? Y esta voz extraña de un hombre quedó guardada. Dice: directo de los muertos. Voces que vienen directo de los muertos, voces que provienen del más allá. No tengo ni idea. Pero en el hospital de Armero, que se llamaba el Hospital San Lorenzo de Armero, que hoy en día hace parte de la corporación Armero Parque de la Vida, porque ahí hoy en día lo que hay es en realidad un camposanto, pues en ese lugar que quedó destruido por la avalancha y después desvalijado porque quedó en ruinas,
Algunos investigadores dicen que han grabado voces y sonidos. Escuchémoslos y ustedes me dicen qué piensan. Por eso escuchan mucho los murciélagos. Mírenlos. Mírenlos. Hay bastantes, muchísimos. ¿Lo escucharon? Dice vete. Mírenlos. Murciélagos. Mírenlos. Murciélagos. Mírenlos. Murciélagos. Mírenlos. Vete. ¿Lo escuchan? Murciélagos. Mírenlos. Murciélagos. Mírenlos. Escucha otra vez. Mírenlos. Murciélagos. Mírenlos. En teoría se escucha en el fondo algo que dice vete. Cuando un investigador que tiene un canal de YouTube subió este audio, pues se volvió súper viral. Él grabó, estaba ahí, se escuchaban los murciélagos y de repente algo que decía vete, vete. Realmente es muy extraña esa grabación. Siempre suena como un clic y entra esa voz. Escúchenla otra vez y me dicen ustedes qué piensan aquí en el cartel de la Mega. Por eso escuchan mucho los murciélagos. Mírenlos. Por eso escuchan mucho los murciélagos. Mírenlos. ¿Qué pasa en Armero? La psico... ¿Qué es una psicofonía? Pues imagínese usted que está grabando, que empieza a grabar un audio con su voz para enviarle un mensaje a alguien y de repente se meten voces de algo que no está ahí. Ecos, voces inteligentes que aparecen de un momento a otro, que usted no escucha incluso en ese momento, sino que aparecen solamente en la grabación. Las psicofonías son realmente impresionantes. El primero que la registró fue un hombre hace muchos años, cuando llevaban esos aparatos magnetófonos. Su nombre era Fredrik Jürgenson, que nació el 8 de febrero de 1903 en Estonia. Y es que ese hombre, que además era una persona aficionada a las aves, salió en el verano de 1959 junto a Mónica, su esposa, a grabar los trinos de los pinzones, unas aves que habían allí. El tipo llegó y empezó a grabar, y en la cinta él dice que escuchó la voz de su mamá, que le decía: Friede, mi pequeño Friede, ¿puedes oírme? Realmente algo aterrador. Imagínense que usted se pone a grabar un audio en WhatsApp o un audio para algo y de repente entra la voz de su mamá que le dice: hola hijito, hola hijito, hola hijito. El problema es que su mamá está muerta, que está muerta hace años. Imagínense el impacto que debió haber sentido este hombre llamado Fredrik Jürgenson. Y no solo eso, porque hubo muchos otros investigadores que encontraron grabaciones similares. El primero realmente en prestar una atención medio científica fue un hombre llamado Konstantin Rodif. Konstantin Rodif fue nada más y nada menos que un psicólogo, un psicoanalista letón de Lituania, que fue alumno y discípulo de Carl Gustav Jung, que a su vez había sido discípulo de Sigmund Freud. Y otro de los que investigó fue un hombre llamado Germán de Argumosa, y de él vamos a hablar. Germán de Argumosa fue muy popular porque grabó lo que se cree es la psicofonía más larga de toda la historia. La llaman la psicofonía del infierno porque los sonidos son aterradores, son sonidos muy aterradores. Es como si algo sufriera, como si hubiera una gran cantidad de seres vivos, inteligentes en algún lugar del espacio y del tiempo, atrapados, siendo torturados, mancillados. Esa es la famosa psicofonía del infierno, grabada nada más y nada menos que en España por este señor, por este investigador Germán de Argumosa. Dicen que dura un montón de tiempo, muchos minutos. Escuchemos entonces esta grabación impresionante, extractos de esta grabación, en donde algo inexplicable
se manifiesta, algo que parece estar detrás de la séptima pared, la pared de los planos de las esferas espirituales, que muchos dicen existen. Yo no sé si existe esto, pero realmente estas voces dan mucho miedo. Escuchen ustedes la psicofonía del infierno. La llamada psicofonía del infierno, la más larga de la historia, con ruidos que muchos dicen son de torturas, de seres de otra dimensión, de criaturas que lloran. Escuchemos un poco más y ustedes me dicen qué piensan. Pueden buscarme en mis redes sociales como @cruzescribiente. Sonidos estridentes, sonidos que causan angustia, que causan dolor. Y es que las psicofonías grabadas alrededor del mundo, aquí hay varias en este servicio de podcast paranormales, no son agradables, no son sonidos que uno se transporte a un lugar y se sienta bien, no, son sonidos que dan miedo, son sonidos terribles como estos de la llamada psicofonía del infierno. Dicen muchas personas que los lugares en donde ocurrieron tragedias, asesinatos y accidentes son lugares en donde queda marcada una energía funesta. Digamos, va usted en un carro y de pronto ve que al frente va una moto y viene una tractomula y lo aplasta al tipo de la moto, lo lanza hacia un lado y queda solamente una masa de lo que fue un ser humano. Huesitos con carne, eso queda revuelto entre cables, revuelto entre metal. Somos frágiles, los seres humanos podemos morir en todas partes. Se dice que allí, digamos, en donde hubo un accidente similar al que le acabo de colocar a usted aquí como un ejemplo dentro de esta narración que le pedí que se imaginara, dicen que en esos lugares quedan remanentes, almas, algo que queda grabado en cada esquina, en cada fragmento, en cada árbol, en cada piedra, en cada lugar en donde pasó algo terrible. Y dicen que estos espíritus se manifiestan, que a veces ven mujeres paradas al lado de la carretera de pie, o que a veces se suben en los buses, se suben también en los taxis y luego desaparecen. Y bueno, en un lugar de Chile, en una carretera mejor de Chile, al sur de ese país hubo un accidente terrible. Un carro se pasó por un lado, se volteó, otro se fue de frente, se estrelló contra un barranco, ahí los vidrios se rompieron, las latas de los automóviles se arrugaron, quedaron completamente destrozadas, como si fuesen parte de un acordeón, un diapasón. Un accidente terrible. Y entonces la policía empezó a grabar ahí alrededor, porque pues ahora todo el mundo graba con los celulares, sobre todo un accidente, empezó a registrar lo que había pasado. Y lo sorprendente es lo que sucedió, porque mientras grababan, apareció una voz
de algo que no estaba allí, una voz de algo o de alguien, como si se estuviera quejando, como si se estuviera enfrentando a algo horrendo, una voz que dice: ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Como si el espíritu del fallecido, porque en ese accidente murió gente, se estuviera quejando de su propia muerte. Vamos a escucharlo. Y además también se escucha un chillido aterrador que como que destempla los dientes. Este es un audio sorprendente. Esta grabación, realizada nada más y nada menos que por los carabineros de Chile, que como les había comentado, estaban grabando un accidente de tránsito. Escuchen. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon esa voz extraña que surge allí entre el ruido que dice: ¿qué me hiciste? Es muy lastimera, es una psicofonía oscura, da cierto temor. ¿Qué me hiciste? Escuchemos nuevamente esta psicofonía y ustedes me dicen qué piensan. Y si quieren me pueden buscar a mí en mis redes sociales. Yo soy @cruzescribiente y me cuentan. Tal vez usted también ya grabó una psicofonía. Tal vez en algún momento usted también ya ha grabado sonidos extraños en su celular. Escuchemos nuevamente esto que dice: ¿qué me hiciste? Y ese extraño chirrido. Aquí viene, escuchen. ¿Lo escucharon? ¿Qué me hiciste? Va otra vez. Bueno, no sé si existe la vida después de la muerte. No sé qué fue eso que acabamos de escuchar. Si es la voz de alguien que ha fallecido recientemente y que se comunica. No tengo ni idea. No sé si esto viene de otra realidad. No tengo ni idea, vuelvo a decir. ¿Puede ser un fraude? Sí, puede ser un fraude. Lo único que yo les puedo decir es que esto es un misterio. Y aquí abrimos la puerta del misterio para contarles historias de lo paranormal. El mundo de lo paranormal, de lo sobrenatural, está lleno de casos increíbles: ovnis, espíritus, brujería, maldiciones, drogas que llevan a la gente a entrar en estados de trance, posesiones. Pero no hay casos que den más terror a las personas que los de niños fantasma, bebés que quedan flotando en el más allá. Bebés, niñitos que mueren en extrañas circunstancias, cuyos espíritus supuestamente quedan allí, acechando, buscando, riendo. Uno de estos espíritus extraños, realmente extraños, de bebés, espíritus malditos, proviene de un lugar que queda en México. Una ciudad llamada Mérida, Yucatán, una ciudad muy muy bonita. Allí hay una clínica que se llamaba Clínica Peninsular. La Clínica Peninsular estuvo allí durante mucho tiempo en pie. Sin embargo, empezó a decaer, su edificio se llenó de líquenes, de hongos, las paredes se llenaron de colores negros oscuros. Las vigas que sostenían algunas partes del techo empezaron a ceder, se derrumbaron y las tejas cayeron. La Clínica Peninsular era un desastre, solo ruina. Y dicen que los edificios arruinados son aquellos en donde quedan las memorias de los que fallecieron entre esas paredes, como si quedaran vibraciones, ecos del más allá, presencias de otras dimensiones. Lo cierto es que en la Clínica Peninsular de Mérida, Yucatán, decían que aparecían extrañas manifestaciones. Una de ellas
era que la gente decía que estaba caminando afuera del edificio, veían como si alguien se asomara por una de las ventanas con el marco corroído, la ventana rota y mostrara un rostro extraño, como totalmente plano. Es como si alguien se colocara una media en la cabeza, pero era aún peor porque se veía como carnoso. Dicen mucho que es el espíritu de un fantasma o el espíritu de una enfermera, pero se ve como muy carnoso, como si tuviera una membrana encima, como si alguien, si pudiera, se metiera entre el cuero que recubre una morcilla. Un intestino, como si alguien tomara un intestino humano de res y metiera su cabeza y quedara aplastado en contra de la pared visceral, de la víscera. Decían que así se veía esta criatura. Otra de las manifestaciones de la clínica peninsular era nada más y nada menos que un bebé. Y en esta noche, Daniel, que hablamos de bebés fantasma, en el cartel de la Mega, quiero traerles a ustedes la grabación que hizo alguien sin darse cuenta del supuesto sonido de ese bebé fantasma. Pero antes escuchen un poco esta nota de prensa que publicó en su momento un canal llamado Telesur en México acerca de lo que sucedía en esta ex clínica, ya le llaman ellos peninsular. Escuchen un poquito esta nota de prensa y después les narraré qué es y cómo aparece este bebé fantasma y ustedes lo van a escuchar en exclusiva aquí en el cartel de la Mega. La clínica Sarmiento intimida a los vecinos de la zona. La clínica peninsular se mantiene en la curiosidad de muchas personas de la colonia Cortés Sarmiento, pues según un programa paranormal, en el edificio abandonado se escuchan sonidos inexplicables. Y mi prima me contó que una vez vinieron y que empezaron a subir las escaleras y ya se empezaron a escuchar ruidos y escalofríos empezaron a tener y pues que han escuchado llantos de bebés y gritos. ¿Cómo a qué hora del día? ¿En la mañana, tarde, noche? Fue como que en la tarde-noche, como entre 8 y 9 de la noche. Llantos extraños paranormales. ¿Pero por qué suena el llanto de un bebé? Hay dos situaciones que se dan en ese edificio. Uno es que dicen que ese lugar fue el lugar donde se hacían muchos abortos clandestinos. Esa es la historia que dicen los vecinos que sucede así. Escuchen ustedes algo de lo que cuentan las personas y los periodistas que han visto este caso y después van a escuchar un sonido muy, muy aterrador. Prepárense, pero primero escuchemos lo que dicen entonces los periodistas y los vecinos de la clínica. Este equipo de Noticieros Telesur realizó un recorrido y encontramos paredes llenas de grafitis, basura y animales muertos. Los vecinos aseguran que el lugar ha servido como escenario para hacer hechicería. Pues se supone que había abortos, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos comentan, ¿no? Y que pues era algo clandestino e ilegal en esos días. Pues sí, solo he escuchado aporreones o que se metan. Muchos mantienen su distancia. Porque les da miedo, porque lo que sucede entre los pasillos es aterrador. Cuentan varias personas que simplemente van caminando allí al frente de la clínica y se escuchan las voces de niños que lloran. Incluso hay una historia muy aterradora. Se dice que una mujer escuchó que un niño lloraba dentro de la clínica. Imagínese usted caminar, Daniel, el pulpo, cualquiera, usted que me escucha por una calle frente a un edificio abandonado y escuchar adentro la voz de un niño. Es muy aterrador. Entonces, ¿qué sucede? Que usted quiere ayudar a veces. Hay gente indiferente, pero yo sé que Daniel es buena gente y yo también, y usted también que me escucha, entonces quiere ayudar y trata de meterse. Dicen que una persona escuchó el llanto de un niño y trató de meterse. Llamó a la policía, pero antes dijo, hay un bebé allá, hay que ayudarlo. Seguro lo abandonaron, a veces abandonan a los bebés en todas partes. Se metió por el marco de una puerta, caminó por los pasillos y no encontró nada. Y dicen que de repente, en una esquina, vio una especie de fardo, una especie de cobija, como cuando uno envuelve en una cobija a un bebé, y de ahí venía el sonido, y que cuando desenvolvió, vio una sombra que se metió rápidamente en una pared, una sombra, y luego, desde la pared, sonaba esto, lo que van a escuchar, que es supuestamente, escuchen muy bien, el sonido de un espectro, de algo. Algunos dicen también que son demonios, niños fantasma, que habitan en una clínica, la ex clínica peninsular de Mérida, Yucatán. Cierre los ojos si quiere, escuche esto y nos dice qué siente el sonido de un bebé fantasma.
Lo escucharon, una grabación del 27 de junio del año 2013 en la clínica peninsular o exclínica peninsular de Mérida, Yucatán. Cuando usted lo intenta escuchar da un poco de miedo. Cierre los ojos si quiere y escuche esto, el supuesto sonido de un bebé fantasma en una clínica donde en teoría hacían abortos ilegales en el pasado. Audios increíbles, alucinantes los que acabamos de escuchar. Algunos dan, como les dije durante todo el podcast, miedo. Otros simplemente podrían ser la prueba de que existen seres en otras realidades, inteligencias que viajan entre el cosmos. Y eso es lo que hacemos aquí en los audios de Cruz Escribiente, en estos podcasts. Colocamos las pruebas, colocamos los audios y ustedes deciden al fin en qué creer. Pueden ser fraudes, claro que pueden ser, como el niño, como el de Armero. Pueden ser fraudes, pueden ser realmente inventos en este mundo en el que todo el mundo quiere llamar la atención para tener seguidores, puede ser. Sin embargo, puede haber algo más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Están allí. Puede haber alguno entre estos audios que sea totalmente real, que sea una prueba. Si solamente uno de estos es real, cambiaría la historia. Significaría que hay vida después de la muerte. Significaría que hay algo en el más allá. O significaría que hay algo, como les he dicho en todo este podcast, inteligente allí, que nos mira, que nos observa. Algo invisible, pero algo que piensa, algo que puede interactuar con nosotros. No sé qué es. Si existe, no sé qué es. Lo que sí sé es que tenemos que vivir todos los días. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que vencer todos los obstáculos. Tenemos que disfrutar cada minuto, cada segundo de la existencia que puede ser el último. Y yo hago eso todo el tiempo. Y siempre que viajo, pienso que de alguna manera estoy viviendo mis últimos días con intensidad. Y los quiero invitar a que conozcamos los lugares del misterio del mundo. Yo no conozco mucho. Quiero ir, por ejemplo, a las pirámides de Egipto. Quiero ver la esfinge a los ojos. ¿Se imaginan? Estar sobre el río Nilo. Pronto haremos viajes. Me pueden buscar como @cruzescribiente y viajamos juntos, conocemos juntos. Ahí voy a publicar los precios y demás, porque vamos a ir a Egipto y tal vez también vayamos al mundo de los mayas. ¿Se imaginan ustedes ir allá a la Ribera Maya, ver las pirámides, caminar al frente de todas esas estructuras? ¿Quieren ir a Egipto conmigo? ¿Quieren ir a las pirámides? Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Búsquenme como @cruzescribiente en X, que era Twitter, @cruzescribiente en Instagram, @cruzescribiente en Facebook. En todos me pueden buscar. Pronto estará ahí la publicidad y tendremos los precios y nos conocemos de verdad. Porque yo siempre he dicho lo mismo. No me importa que me digan, hay gente que critica esto, lo que voy a decir, pero es que me sale de corazón. Si usted me escucha es que hay una conexión. No hemos podido hablar todavía, algún día lo haremos, pero hay una conexión. Y yo sí le deseo a la gente cosas buenas, no le deseo a la gente cosas malas. Hay gente que es feliz deseándole la maldad a los demás. Yo le deseo a usted que le vaya bien, le deseo que la pase bien, le deseo que lo logre, que logre sus sueños. ¿Sabe por qué? Porque de todas maneras así yo no lo conozco a usted. Esté donde esté, en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, trabajando duro, esté haciendo lo que esté haciendo, yo, Esteban Cruz, a usted lo quiero mucho.